Buenos días con todas y todos, público en presencial aquí en el Teatro Variedades, público en las redes sociales. Soy Sabrina Ferchaud, directora cultural de la Alianza Francesa de Quito, y en nombre de la Red de las Alianzas Francesas en Ecuador, es un placer para mí saludarles y abrir esta segunda edición del MEM, Mes de la Educación Mediática, con este conversatorio Narrativas en Movimiento, Libertad de Prensa, Migraciones y Desinformación, organizado con la OIM, con el apoyo del Instituto Francés, de la Embajada de Francia y la Delegación de la Unión Europea en Ecuador, en el marco del Mes de Europa y del Día Mundial de la Libertad de la Prensa. El Mes de la Educación Mediática, organizado por la Red de las Alianzas Francesas en Ecuador, es un proyecto para incentivar la alfabetización mediática e informacional para todos los públicos y sobre todo los jóvenes. El enfoque de este año es libertad de prensa, migraciones y desinformación. Los movimientos migratorios son una realidad palpable que impacta en la dinámica social y económica de las naciones, así como en el ámbito informativo. La prensa juega un papel crucial en la forma en que estos fenómenos son percibidos y comprendidos por la sociedad. Esta charla pretende explorar la intersección entre la libertad de prensa y las migraciones. Tenemos el agrado de contar en este panel con el caricaturista y autor de cómics franco-chadiano Ajim Dongar, quien está en residencia hasta el 26 de mayo en las 5 alianzas francesas del país. Propondrá actividades de sensibilización, talleres y encuentros. Agradezco a nuestros aliados, el Instituto Francés, la OIM, la Delegación de la Unión Europea, el Teatro Variedades, que nos acoge, la Fundación Teatro Nacional Sucre y Cartooning for Peace. A los participantes en este conversatorio, así que a todos los centros educativos ecuatorianos involucrados para juntos pensar un mundo libre, tolerante, donde el pensamiento crítico pueda desarrollarse a través del humor, del periodismo, del diálogo y del respeto al pluralismo de culturas y opiniones. Dejo ahora la palabra a Salomé Egués, oficial de Política y Prensa de la Delegación de la Unión Europea en Ecuador. Gracias. Buenos días con todos y todas. Estoy muy contenta de estar ahora compartiendo este momento con ustedes en esta conferencia Narrativas en Movimiento, Libertad de Prensa, Migraciones y Desinformación en el marco del Mes de la Educación Mediática. Como Unión Europea es muy importante apoyar estas iniciativas de socios tan activos en el tema de derechos humanos y libertad de expresión. Por eso nos pareció muy oportuno ser parte, sobre todo ahora, en el Mes de Europa, pero también con la coyuntura de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa que celebramos el pasado 3 de mayo. El enfoque de esta conferencia es muy oportuno, por eso estamos muy agradecidos con los panelistas de tan alto nivel que nos acompañan y que compartirán con nosotros el porqué del valor del trabajo de comunicadores gráficos y caricaturistas para visibilizar la dimensión humana de muchos temas que están en el foco del interés mundial. Tengamos en cuenta que a nivel global tenemos situaciones como la migración forzada de la población ucraniana debido a la agresión injustificada de Rusia. A nivel regional tenemos la crisis migratoria venezolana, pero también si hablamos en lo local, tenemos el caso de varios ecuatorianos que están optando por dejar el país. Es así que el rol de los comunicadores es vital para llamar la atención de la opinión pública sobre la situación de migrantes, refugiados y desplazados, su proceso de adaptación en las comunidades de acogida y la necesidad de garantizar la protección efectiva de sus derechos. Otro punto destacado de este evento, además de la temática, es que consideramos importante enfocarnos en el trabajo de caricaturistas y comunicadores gráficos. Valioso en cuanto el dibujo ha sido a lo largo de la historia del periodismo uno de los más poderosos formatos para cuestionar, criticar y comentar de una forma creativa y profunda los hechos y contextos sociales, políticos y económicos. Para cerrar, agradecemos su interés en ser parte de esta iniciativa y por apoyar el trabajo que todos los días los periodistas y comunicadores ejercen valientemente.
Recordemos siempre que el periodismo independiente y basado en hechos contribuye a proteger nuestras democracias y nos permite como ciudadanos el tomar decisiones con conocimiento de causa. La UE mantiene su firme compromiso de proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en todo el mundo. Al defender la libertad de los medios, protegemos no solo nuestro derecho a saber, sino nuestra propia capacidad de forjar un futuro guiados por la verdad. Gracias. Bueno, buenos días para todas y todas. Mi nombre es Camila Celi, soy la jefa de la Unidad de Apoyo a Programas en la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la Agencia de Naciones Unidas para la Migración, y para nosotros sin duda es un honor que nos hayan invitado a este lindo encuentro por parte de la Alianza Francesa, con quienes hemos trabajado en esta y en otras oportunidades. En esta ocasión nos complace ser parte de este conversatorio que, como decían mis antecesoras, se llama Narrativas en Movimiento, Libertad de Prensa, Migraciones y Desinformación, y que se embarca en conmemorar también el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Bueno, en la actualidad, las y los periodistas se enfrentan a grandes desafíos para difundir información sobre problemas que son muy relevantes en la agenda global y que tienen que ver, sin duda alguna, con el tema del cambio climático, las industrias de extracción, la minería ilegal, la contaminación y el tráfico de animales, entre otros. Pero garantizar la visibilidad, digamos, de estas cuestiones son relevantes, digamos, para el país, para los tomadores de decisiones, y por eso, digamos que la cobertura de la migración es otro de estos grandes temas de las agendas mediáticas y el que nos concierne, digamos, como particularmente hoy y en relación también al trabajo que realiza la OIM. Bueno, sobre todo considerando el aumento, pues, de la xenofobia y de la discriminación hacia las personas migrantes, que van también a veces de la mano con el aumento de flujos migratorios. Como decía anteriormente mi antecesora, pues vemos que, digamos, hay dinámicas a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional que tienen que ver con el tema de la migración, y sin duda, digamos, como el cubrimiento de estos fenómenos es muy relevante para los tomadores de decisiones. En ese sentido, desde la OIM, pues saludamos el desarrollo de estas iniciativas que buscan evidenciar el papel crucial de los medios de comunicación en la forma en que las sociedades perciben los flujos migratorios, y algo que puede, digamos, como incidir en la experiencia y los procesos de integración de las personas migrantes en las comunidades de acogida. Sin duda nos parece que el tema de la migración no solo tiene que ver con los flujos, sino también con la integración de la población migrante en los países en los cuales cada uno y una de ellas llega. Entonces, antes de empezar con la charla, pues también quería, digamos, darle la bienvenida a los panelistas. Quisiera también contarles un poquito qué ha hecho, digamos, como la OIM en temas de trabajo con los periodistas en el país, para avanzar en una cobertura ética sobre la migración, alejada de estereotipos y de discursos estigmatizantes sobre las personas migrantes, de manera que siempre se respeten los derechos humanos de quienes optan por migrar en búsqueda de mejores oportunidades. Entonces, digamos, pensando y con ese objetivo de dar mayores recursos al periodismo y de tener, digamos, un lenguaje que sea más inclusivo, algunas de las cosas que queríamos como contarles y compartir con ustedes tienen que ver con la cobertura de la migración y, por ejemplo, también de la trata de personas. La OIM ha hecho varios talleres que están, digamos, centrados en invitar a los periodistas, el último de ellos en Machala, con quienes conjuntamente con la Defensoría del Pueblo dimos información en este sentido. El segundo tiene que ver una iniciativa que se ha venido realizando con la Fundación Gabo. Desarrollamos el taller Migración en el centro de la cobertura, nuevas realidades desde el periodismo. Este taller lo dictó Gina Morelo y estuvo enfocado en el periodismo de soluciones. Este año, en el marco de esa misma alianza con la Fundación Gabo y debido también a la gran acogida que tuvo esta iniciativa, hemos avanzado en abrir una convocatoria de becas
para la cobertura de la migración en Ecuador. Esto lo hicimos con el apoyo de la Oficina de Población de Refugiados y Migración, PRM, del Departamento de Estado, pero además también sumamos esfuerzos, porque además nos parece importante como no duplicar acciones, sino buscar coordinarnos un poco más entre los diferentes actores, así que con el Banco Mundial y el Gobierno de Canadá pudimos, digamos, ampliar estas becas. Son becas de $3.000 cada una y inicialmente teníamos pensado que fueran 4, ahora son 8 becas, digamos, en conjunto, y a través de esta actividad lo que queremos es promover la especialización de periodistas de cualquier nacionalidad que estén ejerciendo su actividad en el país. Entonces no solo creemos, estamos convencidos de que hay muchas historias por contar, y que desde el periodismo de soluciones podemos tener, digamos, como un enfoque más constructivo y positivo en torno a la migración en el Ecuador. Entonces, precisamente, bueno, se acaba de hacer pública la lista de seleccionados, fueron más de 90 propuestas que recibimos, un esfuerzo grande también del equipo de comunicaciones de poder analizar cada una de estas iniciativas, de estas propuestas, seleccionar, obviamente no es sencillo, pero al final, digamos, también es poder ver qué historias hay que apoyar para que desde el periodismo independiente también se pueda ver otras miradas frente a la migración. Por otro lado, en el marco de esta convocatoria, los días 11, 12, 13 y 14 de junio, hago también la invitación, se va a hacer el taller virtual titulado "De la crisis de las oportunidades, coberturas de la migración en Ecuador". Gina Morelo, de la Fundación Gabo, va a estar dando el taller, y este pues es un espacio gratuito, entonces por eso aquí les tengo el QR para que quienes quieran, digamos, también inscribirse. Van a estar abiertas las inscripciones hasta el 23 de mayo, entonces los invitamos a participar de ese espacio. Y también, digamos, quisiera invitarlos a revisar algunas de las guías que se han ido elaborando en el marco del trabajo de la OIM, porque creo que son cosas que son recursos valiosos para periodistas, para medios de comunicación, de cómo abordar algunas temáticas vinculadas a la migración. La primera es una guía para el abordaje de la trata de personas que desarrollamos con el Ministerio de Gobierno de Ecuador en el 2020. Este es un tema, digamos, sensible, pero también delicado de tratar, por eso creemos que la guía puede ayudar a abordar, digamos, este tema con una perspectiva también de protección, teniendo en cuenta, digamos, que las víctimas de este delito se encuentran en extrema vulnerabilidad. El segundo es nuestra guía para el abordaje de la migración por motivos ambientales y climáticos. También, digamos, como que pueden, más adelante les vamos a pasar un poco los links y los QRs para que puedan acceder a ellos, y nuestra guía para la cobertura mediática de la migración basada en el derecho internacional y las evidencias. Bueno, confío que el material pues puede, digamos, ser de su interés y les puede ayudar también en su trabajo diario. Ahora sí, voy a pasar a lo que nos convoca hoy, y es a invitarlos a conocer un poco más a nuestros panelistas. Entonces, el primero, voy a presentarles a Jim Dangar. Un gusto a Jim por estar acá, autor de cómics y caricaturista político, originario de Chad, actualmente vive y trabaja en París, y en 2007 publicó su primera novela gráfica titulada Granny Dennis Escape from the Retirement Home, y a finales del 2022 comenzó la publicación de su trilogía Yaravan. ¿Me corriges si no está bien? Pero bueno, buen día a Jim, un gusto tenerte acá, y te doy paso para que nos puedas un poquito más darnos a conocer de quién eres tú y de la obra que tú has venido avanzando. Merci beaucoup pour la présentation et l'accueil chaleureux que je reçois depuis que je suis arrivé à Quito, en Équateur. Donc, je remercie aussi toutes les équipes des alliances françaises, et donc par là aussi l'ambassade de France en Équateur, d'avoir fait tout pour que je sois ici pour cette résidence qui va se dérouler sur 5 villes d'Équateur. Donc, merci beaucoup et je suis très heureux d'être là parmi vous pour partager un peu de mon expérience en tant que dessinateur de presse
et aussi quelqu'un qui a aussi un parcours d'exilé, donc du Tchad en France. Voilà. Merci. Gracias a Jim. Perdón, voy a Sí, traducir. claro que sí. No, bueno, primero que nada a Jim les agradece por la bienvenida. Igual a Jim va a estar haciendo una residencia, como lo explicó Sabrina al principio, una residencia itinerante por las 5 alianzas francesas que hay en Ecuador. Entonces, bueno, también agradecer a la Embajada de Francia, a la Unión Europea por haber facilitado que a Jim esté aquí, y también gracias por el espacio, por poder en el que puede hablar de sus experiencias como dibujante de prensa que tuvo que llevar su trabajo de Chad a Francia. Y eso. Gracias. Bueno, ahora quiero darle la bienvenida a María José Mesías, también conocida como Pepa, ilustradora. Un gusto. Bueno, Pepa es comunicadora visual y trabaja muy de cerca con temas sociales y de derechos humanos, como la igualdad de género, el feminismo, derechos sexuales y reproductivos y la preservación de la naturaleza y la migración. Y ha colaborado con organizaciones y medios de comunicación de diferentes países, incluido la revista Mundo Daines, la periódica, OIM, ONU Mujeres, el Surti, Radio Ambulante, entre todos. María José, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto poder tener un espacio en el lugar de libertad de prensa para hablar desde la gráfica. Creo que es importante también involucrarnos nosotros como artistas gráficos en contar estas historias, sacarlas del anonimato, y por eso estoy muy, muy agradecida. Y qué gusto compartir con ustedes el panel. Gracias, Pepa, por tus palabras. Y bueno, ahora quiero presentarles a Susana Roa, jefa de redacción del medio digital GK, y a lo largo de su trayectoria profesional, Susana ha cubierto temas como economía, empleo, sexualidad y derechos, y fue parte de la FOCA, programa de periodismo en clave de humor. Sus trabajos investigativos han permitido a las audiencias ecuatorianas tener una mirada crítica sobre diferentes acontecimientos. Bienvenida, Susana. Muchas gracias, y muchas gracias a todos por la invitación, por permitirnos estar aquí. Para mí es un honor y un placer poder compartir el escenario con ustedes y poder hablar de un tema que nos parece súper importante en GK. Nosotros cubrimos 3 áreas específicamente que siempre están atravesadas por la coyuntura, obviamente, pero cubrimos siempre transparencia, que incluye política y economía, cubrimos medio ambiente y cubrimos derechos, en el que migración ha sido una parte fundamental desde que GK nació hace casi 13 años, y eso nos ha permitido contar historias desde diferentes maneras. Entonces estoy muy contenta de poder compartir aquí y de también poder explorar este tema desde distintas formas de verlo, explorarlo y de comunicarlo. Qué bueno, muchas gracias por compartir esto. Bueno, vamos a comenzar dando un poquito como las explicaciones de cómo va a ser la metodología que tenemos pensado. Entonces, lo primero es, vamos a hacer una serie de preguntas. Cada participante va a tener 4 minutos para compartirnos sus impresiones y comentarios sobre las preguntas que hemos elaborado desde la OIM. Y bueno, como tenemos 3 panelistas, la idea es poder escuchar como las 3 voces para cada una de las preguntas. Al finalizar, la idea es que podamos también escuchar las preguntas de quienes están presentes en lo presencial o en lo virtual, así que si alguno también va teniendo alguna idea de pregunta para este excelente panel, la puedan tener en cuenta. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Quisiera iniciar con preguntas donde nos puedan compartir un poco como sus experiencias. Puntualmente quisiera conocer los desafíos a los que se han enfrentado para llevar adelante su trabajo contando historias o visibilizando determinadas coyunturas por medio de la investigación, la ilustración y la caricatura editorial. ¿Creen que hablar sobre la migración a través de estos formatos puede resultar eficaz y servir para desmitificar los estereotipos y estigmas en torno a las personas migrantes, y de qué manera? La question de l'efficacité, en tout cas, en ce qui concerne les formats, ces formats, si je comprends bien, c'est des formats de rencontres comme ce qui se passe ici, où c'est un format
des médias. Donc, tout est question de quel public en fait ces événements en fait sont destinés. Donc, si c'est un public jeune, il faudrait que le format soit adapté. Soit adapté pour que ce soit efficace. Donc, quel est le média? Comment on fait pour atteindre un public qui peut être sensible à la question de l'immigration déjà et d'essayer de démystifier. Et démystifier, pour moi, en fait, en France, ce qu'on fait souvent, c'est faire des ateliers avec des jeunes, parce que les jeunes, ce sont les adultes de demain. Et c'est prendre très tôt des choses avec les jeunes pour essayer de les faire comprendre que voilà, les stéréotypes qu'ils peuvent entendre parfois à travers certains médias, à travers certaines paroles d'hommes politiques qui vont utiliser des actualités un peu négatives concernant les migrants pour essayer de gagner des voix, gagner en notoriété politique, ne sont pas aussi vrais que ça. Donc, il faut bien cibler le public. Pour moi, c'est l'efficacité, c'est d'abord à qui on adresse en fait ces rencontres à travers les médias, à travers les formats de rencontres ou des ateliers. Bueno, la cuestión de la eficacidad de los formatos y también sobre qué formatos se hablan, es primero hay que partir sobre qué público se quiere tocar, ¿no? Entonces, formatos pueden ser como encuentros como el que tenemos ahora o a través de los medios como más tradicionales, pero lo importante es que el formato y la forma en la que se cuenta la historia se adapte al público objetivo, ¿no? Entonces, si vas a hacer un encuentro, una publicación alrededor de estos temas dirigido para la juventud, tiene que ser un formato que atraiga a la juventud, ¿no? Y en Francia, por ejemplo, Jim trabaja mucho con los jóvenes porque los jóvenes son los adultos del futuro y entonces es una cuestión de desde muy temprana edad, o sea, desde lo más pronto que se pueda poder abarcar estos temas de estereotipos, de discursos que no necesariamente son reales, ¿no? Y poder apuntar eso, ¿no? Esos discursos que se están transmitiendo en medios donde los temas migratorios, por ejemplo, no son vistos de una manera muy positiva y que se pueda ver dónde está, digamos, la falla o dónde puede cambiar el discurso para que a futuro justamente estos jóvenes que se vuelven adultos no lo reproduzcan, ¿no? Y entonces la eficacia de los medios tiene que, o sea, volviendo a esto, es cuestión del formato y del público al que te adaptas. Vale, gracias. Pepa. Para esta respuesta me gustaría como presentar la primera diapositiva porque creo que desde mi visión como ilustradora es mucho más factible hablar desde lo gráfico, así que claro, la forma de desmitificar para mí es importante contar primero con un equipo donde exista una información verificada y en esta información verificada también encontrar cuidadosamente contar las historias. Esta infografía que les presento, una infografía es texto más imagen, fue realizada en el margen de Latinográficas del Surtidor en Paraguay, donde generamos algunos temas alrededor del COVID para desmitificar y ayudar a informar lo que realmente estaba pasando en el COVID-19. Y perdón las espaldas, pero quiero ver, para contarles también el punto de la migración. Esta es la historia de Francisco, un hombre de 70 años, un adulto mayor,
que decidió regresar a su hogar en plena pandemia. Y claro, en el momento en el que él regresa encuentra un montón de violencia por el estigma de la desinformación de algunos funcionarios de su país. Y claro, esta desinformación promueve estos discursos de violencia. Entonces, como artista gráfica, mi idea es mostrar una parte en la que no se revictimice utilizando, por ejemplo, metáforas como una puerta cerrada, las ausencias a través de zapatos que fueron abandonados. Y sí, entonces frontalmente no presentar la violencia como tal, no golpes, no asesinatos, nada de las situaciones que pueden poner en riesgo la vulnerabilidad de las historias. Entonces, para mí eso es muy importante en el momento de la eficacia de la comunicación. Muchas gracias. Sí, yo creo que realmente el contar, tal vez el método en el que nosotros contamos las historias sea un poco más directo en estos casos, pero creo que ahí también hay muchas cosas que tenemos que pensar y creo que es una forma de escoger qué queremos contar. No todo puede ser historias negativas, también hay que contar historias de superación, historias positivas. Debe ser un balance, pero no por eso podemos evitar contar las cosas negativas que pasan y no por eso debemos simplemente contar estas historias una vez que ya han pasado, sino a veces hay que contarlas en el proceso de transición, cuando las personas recién están migrando. También hay que pensar, en el discurso me llamó mucho la atención y me parece súper importante hablar del periodismo de soluciones, pero también pensar en el periodismo de servicio. Entonces, por ejemplo, explicar el proceso de regularización que se ha hecho a lo largo de estos años. Entonces, lo que nosotros hacemos en GK es tratar de tener un balance entre estas dos formas. Contamos las historias, traducimos estos conceptos más complejos, estas historias de vida en cosas más aproximables. Entonces, las personas también se pueden ver reflejados, también pueden sentir empatía por este tipo de historias y por lo que las otras personas están contando, pero al mismo tiempo queremos dar la información para que se puedan tomar decisiones, para que se puedan tomar acciones. Entonces, creo que es un balance entre lo más narrativo y lo explicativo, y también hablando de los retos que tenemos en estos casos, es mantener temas como migración, derechos sexuales, en un balance también con los temas de coyuntura que tenemos. Entonces creo que eso sí es un reto, especialmente en el último año como periodistas. Hay muchas cosas que tenemos que cubrir, la situación política del país se ha complejizado, pero también tenemos que estar conscientes de que es nuestra responsabilidad no dejar estos temas de lado y no porque hayamos tenido más elecciones y la crisis de seguridad se haya salido de las manos. Eso no justifica que dejemos estos temas de lado o que no nos dediquemos también a pensar en qué otras realidades están pasando simultáneamente. Entonces creo que es importante para que sea realmente eficaz tener ese balance, tanto en la parrilla de temas como en los enfoques que queremos darlo. Ya voy a ir hablando más de los temas específicamente a lo largo de esta conversación, pero por ejemplo lo que hicimos el año pasado fue contar 10 historias, gracias también al apoyo de la OIM, desde la visión de personas migrantes o desde las comunidades de acogida. Entonces eran talleres y luego se dio una beca a 10 personas que asistieron a esos talleres para poder contar historias. Pudieron participar personas migrantes que decidieron contar sus propias historias, no solamente a través de textos, y ahí creo que es realmente lo que nos une, sino personas que hicieron videos, personas que publicaron fotografías para contar sus historias y también personas de las comunidades de acogida que decidieron contar las historias de personas migrantes a través de la música, por ejemplo. Entonces tenemos la historia de una violinista, la historia de un trombonista, no sé si esa es la frase para describir a alguien que toca el trombón, pero y cómo ese trombón lo acompañó desde Venezuela hasta Colombia, hasta Ecuador, y llegó a la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y ahora está en la Filarmónica. Entonces también a eso me refiero con poder contar estas historias, pero no solo debemos ser los periodistas quienes lo hacemos, sino también hay que dar estos espacios para que las personas migrantes puedan contar esas historias, para que las comunidades de acogidas puedan contar cómo ha sido el proceso de adaptación y tener como un enfoque también muy redondito, por así decirlo. Entonces, tratar de contar todo lo que podamos y pensar también cómo lo hacemos, que de eso creo que ya vamos a hablar más adelante. Vale, muchas gracias. Me llevo de esta primera pregunta elementos muy interesantes como el trabajar con los jóvenes, que son quienes son los adultos del futuro, para que tengan un sentido más
crítico sobre lo que está sucediendo, la importancia también de escoger lo que se quiere contar en los medios de comunicación y la importancia de lo visual, de no necesariamente mostrar lo frontal, sino digamos como los efectos para ser más efectivos en esa comunicación. Bueno, para esta segunda pregunta y más alineados, digamos, a lo que tiene que ver con lo que nos presenta el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, pues este es sin duda un momento como para recordar la importancia del derecho a la libertad de opinión y a su vez, digamos, como poder tener un sentido crítico sobre que nos permita en últimas como reconocer la verdad sobre la mentira, que creo que es, digamos, uno de los retos que tiene el periodismo actual. Y en ese contexto quisiera preguntarles cómo los medios podrían fomentar de manera más creativa un enfoque sobre las narrativas positivas de la migración. Entonces, bueno, no sé, tal vez empecemos diferente y voy a empezar con Pepa. Gracias, por favor, ¿me puedes ayudar con las diapositivas? Bueno, hasta que me ayuden con las diapositivas. Yo creo que lo importante para hablar de la creatividad en los medios es que los medios se interesen en que la gráfica pueda ser parte de la comunicación, porque la narrativa escrita es tan importante como la narrativa visual. Por ejemplo, aquí les quiero presentar esta ilustración. Bueno, fueron una serie de ilustraciones que se hizo en Mercociudades. Esta es la historia de Natividad Obeso, una migrante peruana de Cajamarca que decidió salir forzadamente de su país para Argentina. Entonces ella se convirtió en una lideresa de mujeres migrantes y refugiadas en Argentina que decidieron que lucharon para que sus hijos puedan estudiar la educación superior. Entonces creo que aquí se puede ver la creatividad del momento en el que se puede contar una historia que puede ser dolorosa, un poco, sí, o sea, no un poco, realmente dolorosa, entonces contarla de diferente forma. Gráficamente, aquí lo que yo propongo es que Natividad lleva consigo sus historias, su tierra, ahí están las montañas de Cajamarca, toda la fuerza que ella tiene para seguir en su lucha en el nuevo lugar en el que ella se encuentra. Gracias. Susana. No, me parece súper importante precisamente lo que dice Pepa, o sea, que creo que ya viéndolo nos cuenta toda una historia con una imagen y verlo plasmado ahí y entender los detalles, que creo que es súper importante precisamente cuando queremos contar historias humanas. Entonces, los humanos contenemos multitudes y creo que es precisamente eso lo que debemos tratar de plasmar a través de diferentes medios. Y por eso creo que es tan importante la libertad de prensa, porque precisamente nos permite abordar estos temas y contarlos desde distintos lugares. Y por ejemplo, algo que nosotros trabajamos hace un par de años fue en un proyecto en alianza con el Barómetro de la Xenofobia y varias organizaciones más, en la que no solamente podíamos enfocar, teníamos un montón de cifras que habían recolectado a lo largo de los años precisamente para ir midiendo cómo se relacionaban los hechos coyunturales del país con las reacciones xenofóbicas o de apoyo hacia personas migrantes. Entonces creo que en el caso de la libertad de prensa ese contexto es súper importante. Porque, por ejemplo, no recuerdo en este momento cosas específicas, pero había algún tipo de discusión política en la que se mencionaban los migrantes. Por ejemplo, fue cerca de cuando un expresidente dijo que los migrantes iban a presentar como que su pasado judicial y los iban a revisar y fue todo, eso despertó un montón de reacciones xenófobas, por ejemplo. Entonces, este proyecto lo que hacía era medir
cómo eso se iba relacionando con ataques en redes sociales, con discusiones y ataques también físicos a personas migrantes. Entonces creo que parte de la libertad de prensa es pensar cómo estas reacciones que pueden ser ligeramente más políticas o de otras áreas de la comunicación, cómo eso se relaciona y cómo eso se refleja en las personas que lo viven, en los migrantes que están aquí, o cómo las cosas que pasan dentro de Ecuador con otros países, cómo se refleja eso para nuestros migrantes fuera del país. Entonces creo que parte de nuestro trabajo como medios de comunicación también es pensar en ese tipo de historias. Y también yo al principio de mi intervención mencionaba que nosotros cubrimos economía y política y medio ambiente. Y creo que todas esas áreas pueden ser atravesadas también por el tema de la migración. Entonces, por ejemplo, pensar en qué tan difícil es que una persona consiga un trabajo en Ecuador. Y de la misma manera, una persona migrante ecuatoriana en otros países. Entonces tenemos parte de esta colaboración con este proyecto que les comento del barómetro de la xenofobia, era explorar, por ejemplo, cómo es la lucha de una persona por intentar conseguir un trabajo en Ecuador, incluso teniendo todos los papeles, incluso estando todo en regla, cómo es este proceso para que alguien lo contrate cuando en el exterior están pasando todas estas cosas que impulsan narrativas xenófobas y discriminatorias. O la historia de un hombre que vino de otro país, Ecuador, y lo metieron preso por un error y sigue en un limbo judicial. Entonces, también creo que es importante pensar en todas estas otras aristas que pasan cuando una persona deja su país y viene a otra comunidad de acogida, o cuando un ecuatoriano sale del país y va hacia otro país. Entonces, creo que eso es importante pensarlo desde diferentes áreas, no solamente... es muy importante verlos desde los derechos humanos y cómo se manifiesta en su realidad, pero también ver qué otras cosas podemos contar, qué otras historias, porque como digo, no son aisladas, el contexto es parte clave de esto que queremos contar y hay que pensarlo de diferentes maneras, ya sea con ilustración, con fotografías, con video, con cifras, con texto, con audios. Entonces creo que eso es una labor que en GECAL lo hemos hecho poco a poco, pero siempre es algo que nos gustaría explorar más porque hay mucha tela que cortar. Gracias, Susana. A Jim, te escuchamos. Oui, de la créativité, donc pour les médias. Je vais peut-être prendre un exemple, une expérience que j'ai vécue en France pour un grand titre comme La Libération. Un journal qui en 2017 invite donc des réfugiés, des journalistes, bien entendu, réfugiés politiques donc en France, à couvrir en fait la campagne présidentielle. Donc moi j'ai été aussi invité en tant que dessinateur de presse à produire des dessins autour donc des actualités, autour donc de tout ce qui se passe à ces moments-là. Donc il y a un numéro qui est sorti avec des articles proposés par des journalistes exilés, des gens qu'on n'a jamais lu des articles quelque part dans des grands titres comme Libération ou Canard enchaîné ou je ne sais pas, le monde diplomatique et autres. Donc c'est une manière aussi d'apporter de manière très créative de l'espace, de la parole, donner de la parole à ceux qui, effectivement, on ne verrait pas, parce que l'actualité souvent va montrer les migrants de manière, ceux qui sont dans les rues et que les gens vont voir comme étant en train de faire croître l'insécurité ou qui pollue un peu les rues en quelque sorte. Donc c'est une manière aussi de dire que parmi ces migrants-là, il y a aussi ceux qui font ça. Et c'est assez créatif pour moi, je trouve, de le montrer par cet exemple-là. Donc, c'est tout simplement donner de la place, la parole aux migrants. Pour moi, c'est très créatif. Donner une possibilité de montrer dans le paysage médiatique qu'il y a des journalistes étrangers qui peuvent faire des choses. Et ça, c'est un exemple très très fort
pour les jeunes, que ce soit les jeunes étrangers ou des jeunes des pays concernés, de se dire que non, ce n'est pas que des gens qui sont voilà, à qui on donne toujours cette image toujours très négative. Voilà. Donc, pour moi, c'est la parole laissée dans les médias qu'on peut donner donc, une certaine image positive, en fait. Voilà. Bueno, para partir sobre este tema de la creatividad, Ajim nos cuenta de un ejemplo concreto que es en 2017 un periódico en Francia que se llama Libération invitó a periodistas refugiados políticos a hacer cobertura sobre las elecciones presidenciales y ese número de Libération fueron artículos enteramente hechos por estos refugiados, ¿no? Entonces, aquí vemos una forma creativa de romper con los estereotipos, justamente, donde tienes ejemplos súper claros de que los migrantes no son necesariamente las personas que están, como que aumentan la inseguridad, que están en las calles, o sea, es esta forma de llegar justamente a estos públicos jóvenes de los que hablábamos antes o la gente en general, ¿no? De darles un espacio para que tengan su palabra, o sea, para que ellos puedan hablar y puedan demostrar sus talentos y puedan demostrar que como extranjeros son perfectamente capaces de cubrir temas de actualidad y para que también los jóvenes extranjeros, los niños migrantes puedan ver que ellos pueden ocupar también esos espacios y que la gente del país también se pueda dar cuenta, ¿no? Que todas estas personas aportan. Entonces, es algo tan sencillo como justamente dar espacios, crear espacios para estas personas. Bueno, súper interesante. Creo que han salido aportes súper valiosos para ver un poco lo que decía Susana al principio, de que hay que tener como diferentes lentes, miradas, para ver la migración no solo como desde una perspectiva, sino de varias perspectivas que nos presentan la sociedad. Me gustó mucho, digamos, ver la ilustración de Pepa, porque al final en un dibujo se pueden plasmar varias emociones, pero además varias realidades, ¿no? Entonces, eso creo que puede ayudar sin duda a ese cómo aproximarnos de una manera más positiva a las narrativas de la migración. Y bueno, y la propuesta, digamos, de Ajim y el ejemplo es fantástico porque nos lleva, digamos, a ese mundo de la creatividad, de cómo, digamos, además ser inclusivos, cómo generar, digamos, unas propuestas que pueden ser más disruptivas, pongámoslo así, que no son como del diario, pero que nos permiten ejemplarizar también cómo se aporta a la sociedad, tanto en miradas distintas como lo hablábamos antes, pero para ser ejemplo, que yo creo que lo que tú mencionas de ser ejemplo para los jóvenes ayuda muchísimo a cambiar los imaginarios que hay, digamos, en la sociedad, de cómo se puede construir una sociedad incluyente en donde todos y todos estamos incorporados. Y eso me da paso, digamos, a la tercera pregunta, que tiene que ver un poco con, a veces los medios de comunicación y recientemente las redes sociales aportan en la construcción de imaginarios negativos sobre la migración. Y lamentablemente pues es común encontrarnos con contenidos en que se señala de manera directa o indirecta a las personas migrantes como los causantes o únicos causantes de un incremento de la inseguridad o el desempleo. Y esto conlleva además pues a tener efectos como la discriminación y la xenofobia. Yo lo llamo esto más un poco como mitos que realidades, lo que a veces digamos como que quedan en el imaginario del lector. Y por esta razón quisiera preguntarles cuál puede ser el aporte y las oportunidades de los medios independientes para cubrir e informar con más veracidad y ética, digamos, como los fenómenos migratorios y específicamente ese link que a veces se hace entre la migración y el tema, digamos, como de la inseguridad y el desempleo. Entonces, bueno, empecemos con Susana.
Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que ya me adelanté un poquito en hablar del contexto, pero creo que nuestra responsabilidad es también ser conscientes, o sea, tomar estas acciones conscientes de cómo estamos hablando de las historias. Por ejemplo, cuando hablamos de alguna persona que cometió un delito y nació en Ecuador, no mencionamos su nacionalidad, pero cuando hay una historia que involucra a una persona de otro país que cometió un delito en Ecuador, si se la menciona, se la pone en el primer párrafo, se la pone en el titular, y eso es una práctica que tal vez se está haciendo consciente o inconscientemente, pero debemos ser conscientes de que lo estamos haciendo y debemos pararlo, porque no es información que aporta o cambia la historia y que más bien, como decía, cuando hicimos este trabajo con el barómetro de la xenofobia, vimos que este tipo de publicaciones, este tipo de titulares o de comentarios en redes sociales inspiran reacciones xenofóbicas, discriminatorias, violentas hacia las personas migrantes, sean o no del país mencionado, sean o no personas que llevan aquí muchos años. O sea, en ese momento ya no hay ninguna diferenciación y se vuelve más bien como una bola de nieve muy violenta. Entonces creo que es importante tomar en consideración qué es lo que nosotros estamos haciendo y cómo estamos contando estas historias, cuando tal vez no son cosas de nuestra agenda propia, cuando no son cosas que queremos contar, por ejemplo, estos reportajes más largos o cosas más investigativas, y estamos contando eventos del día a día. Ahí también tenemos que tener en consideración estos parámetros que en mi opinión son bastante básicos de los derechos humanos. Entonces, ese era un pequeño ejemplo, pero creo que pasa constantemente, incluso cuando presentamos cifras, cuando hablamos de ciertas nacionalidades, y tenemos que ser conscientes de cómo lo estamos haciendo y el impacto que esto podría tener en el mundo virtual o en el mundo real con el resto de personas, y cómo eso nos hace también a nosotros como parte de esta violencia. Allí. Oui, c'est une question assez complexe, mais je vois que, en fait, par la formation, on peut effectivement aider les médias indépendants pour mieux comprendre les enjeux, en fait, de la migration et surtout les effets néfastes que ça peut avoir sur les migrants qui sont dans le pays. Donc, ce que l'OIM fait d'ailleurs, donc si je comprends bien, parce qu'il y a des outils de formation pour aider les journalistes effectivement à comprendre et à avoir des termes quand même un peu plus respectueux des personnes, effectivement, comme dit tout à l'heure, que des fois, quand il y a une actualité, ça c'est ce qui est aussi un peu international, c'est un peu universel, ça, quand le mal est fait par un des nôtres, ça va, on peut taire ça, mais quand c'est dans notre communauté et le mal est fait par un étranger, on se précipite à donner l'origine de cette personne pour essayer donc de le stigmatiser encore un peu plus, pour dire que le mal, c'est plutôt l'altérité et non forcément seulement au sein de notre communauté. Donc c'est important. C'est important au niveau de l'éthique, au niveau donc de la formation, de mettre les journalistes effectivement devant ces faits pour se rendre compte que ça peut être dangereux aussi. Voilà. Bueno, en este caso, Jim rescata, o sea, utiliza como ejemplo y rescata mucho la iniciativa de la que nos hablabas al principio, Camila, sobre los programas de la OIM para acompañar y también para formar periodistas, porque finalmente el ejemplo que da Susana sobre esto de que cuando se comete algún daño, algún mal, uno se precipita a
a decir de qué comunidad pertenece, es algo universal que sucede, no es algo que sucede en todas partes, pero sí existen iniciativas que permiten una formación de los periodistas donde se pongan en evidencia este tipo de fallas, donde se hable con una perspectiva más de derechos humanos, etcétera. Eso es lo que va a permitir las coberturas más éticas y también como iniciativas a medios independientes para que también puedan resaltar su manera de hacer historias, ¿no? Entonces es eso, como volver a iniciativas de formación de periodistas es una buena opción. Gracias. Pepa, te escuchamos. Gracias. Si me ayudas, por favor, con la diapositiva. Yo creo que el aporte de los medios es importantísimo, apostarle al arte gráfico, porque creo que nosotras podemos como mostrar una forma diferente de narrar. Lo que les quiero presentar, como siempre, les pido que es importantísimo que miren la imagen para que puedan… la siguiente, por favor. Siguiente. Ya, gracias. Aquí les quiero comentar un trabajo puntual que es con Radio Ambulante, que es un podcast que cuenta historias de Latinoamérica, y en algunas de las historias que he retratado son historias de migración. Y entonces Radio Ambulante hace varios años le apostó también al arte gráfico, porque claro, complementa la historia, y también mostramos cómo nosotras visibilizamos, miramos estas historias. Por ejemplo, esta es la historia de tres adolescentes migrantes de Centroamérica que llegaron a Estados Unidos y están en el proceso de adaptarse en una escuela, en un high school migrante. Entonces, claro, ahí no muestro exactamente cuáles son los desafíos que se presentan, pero sabemos que hay un camino fuerte por el que transitó. ¿Me ayudas con la siguiente, porfa? Aquí les quiero pedir un ejercicio, como cierren sus ojos un momento y permítanme les cuento la historia de esta historia. Esta se llama Firme Aquí y es la historia de un grupo de migrantes que están en la espera de recibir asilo por los Estados Unidos, y esto toma mucho tiempo y dinero. Entonces algunos de ellos acuden a estas compañías que dan préstamos de dinero, pero mientras ellos deben pagar están con grilletes electrónicos. Y claro, entonces ellos también no están teniendo su libertad. Y ahora les pido que vuelvan a ver la imagen y que miren si es que les hace sentido lo que les cuento. Y no les estoy contando literal, pero les estoy contando un sentir. Y entonces, para cerrar esta pregunta, lo que yo digo es: apostémosle también a las narrativas gráficas, porque también tenemos formas para contar. Qué hermoso cierre. Porque, digamos, ahora quisiera pasar precisamente a conocer un poquito más de historias más personales de ustedes, de a dónde los ha llevado, digamos, esta experiencia de contar historias. Entonces quisiera preguntarles alguna historia o investigación que hayan conocido durante la realización de su trabajo y que los haya a ustedes marcado de alguna manera, para conocer un poquito ese trasfondo de esa labor tan bonita que realizan. Entonces, allí te dejo para que nos cuentes. Alors, parler d'histoire ou de recherche que j'ai pu rencontrer au cours de mon travail, de ma carrière de dessinateur de presse. En fait, je vais peut-être parler de l'expérience que j'ai eue avec France Terre d'Asile, qui est une association loi 1901 en France qui s'occupe des réfugiés politiques, donc de la demande surtout des migrants.
pour avoir un parcours de demandeur d'asile, puis ensuite d'obtenir le statut de réfugié politique en France. Donc, ils m'ont contacté pour travailler avec leur journal. C'est un journal, en fait, qui traite de l'actualité uniquement des migrations au sein de l'Union européenne, surtout. Donc, c'est un journal qui est distribué dans des administrations. Pendant 4 ans, j'ai travaillé avec cette structure où j'ai pu dessiner uniquement sur l'actualité de la migration et accompagner d'articles sur ces sujets-là. Effectivement, ça m'a amené à produire beaucoup de dessins sur les migrants et donc à comprendre aussi quelque part moi-même ma position, parce que j'ai eu ces parcours, j'ai eu à traverser aussi ces moments au sein de l'association France Terre d'Asile, et puis à avoir tout le processus administratif pour avoir donc le statut de réfugié. Donc j'étais très bien placé pour connaître ça, et donc à chaque fois je proposais effectivement des dessins qui accompagnaient donc ces articles, et ça m'a permis en tout cas de comprendre qu'au sein de l'Union européenne, il y a des pays effectivement qui vont avoir beaucoup de difficultés à recevoir des migrants, parce que la loi Dublin fait que les premiers, c'est-à-dire les premiers pays dans lesquels les migrants mettent les pieds, ils sont obligés d'y rester et définir leur démarche administrative, parce que même s'ils ont des difficultés linguistiques qui pourraient empêcher leur intégration, ils ne pourraient pas se déplacer. Par exemple, un immigrant qui parle français arrive en Italie, est obligé de rester en Italie et de finir en Italie. Il ne pourrait pas du tout être déplacé en France pour continuer sa démarche en ayant un peu plus de facilité, parce que parlant français. Donc cette loi, c'est une loi qui devient très lourd pour les migrants, et ça m'a permis le fait de travailler avec effectivement cette association m'a permis de prendre conscience de tout ça, et que les politiques européennes, certaines lois sont vraiment des lois qui sont un peu à contresens pour empêcher la facilitation, en tout cas, pour que les étrangers qui sont accueillis sur place puissent s'intégrer le plus facilement possible. Donc, on crée encore plus de problèmes que de trouver des solutions. Ça m'a permis, en tout cas, de prendre conscience de ça. Voilà. En Francia hay una asociación que básicamente acompaña a las personas que están pidiendo refugio desde el momento en el que llegan y todo el trámite para llegar a tener este estatuto de refugiado. Y ellos tienen un periódico que se reparte a nivel, sobre todo administrativo, en la Unión Europea, no solo en Francia. Y Jim trabajó 4 años haciendo ilustraciones para este periódico, y también acompañaba artículos que iban en este periódico. Entonces, durante 4 años pudo como meterse de fondo en estas historias que en primer lugar le recordaban mucho como a su propio proceso, hace 20 años en el que él tuvo que llegar y pasar por todo este trámite de hasta tener el estatuto de refugiado, pero también le hizo darse cuenta de las realidades actuales, de nuevas políticas, de leyes que se están aplicando. Entonces, por ejemplo, habla de una ley que hay en la Unión Europea que se aplica en algunos países que indica que las personas que llegan
y tienen que pasar por todo este proceso, no pueden cambiarse de país. Entonces, por ejemplo, llega un inmigrante francófono que solo habla francés a Italia, a él le toca hacer todo este papeleo, todo hasta tener su estatuto en Italia, lo cual entorpece un montón el proceso porque esta persona no sabe hablar italiano, entonces es como que solo complica las cosas, ¿no? Entonces, al trabajar en esta asociación, Jim pudo darse cuenta, ¿no?, de que finalmente se pasan políticas y leyes que no encuentran soluciones, sino que simplemente crean más problemas. Eso básicamente. Bueno, muchas gracias. Susana. Bueno, yo soy parte de un equipo y hay varias reporteras, hay reporteras que estuvieron acá y ya hace algunos años nos dejaron, pero quisiera resaltar algunas historias de ellas que me han tocado por alguna u otra manera. Y una es un reportaje que escribió una reportera que se llama Ana Cristina Basantes en GK en 2020, en plena pandemia, cuando toda la educación era virtual, y es sobre esta familia que tuvo que vender el único celular que tenían para poder comprar comida. Y sus 2 hijos se quedaron sin acceso a educación. Entonces, no voy a contarles todo el reportaje, vayan a leerlo a GK, pero lo publicamos y contaba la historia de estos 2 chicos. El uno creo que estaba en 8º de básica y la otra hija mayor estaba en 2º de bachillerato. Y ellos no podían tener acceso a educación. Ya después sus papás pudieron comprar un celular, pero este solo tenía acceso a mensajes de WhatsApp y los profesores no les enviaban las tareas. Y ellos estaban sufriendo, obviamente, porque eran niños y adolescentes en edad de aprender, estaban pasando por un momento, no solamente tuvieron que dejar su país y acostumbrarse a otro, sino que estábamos en plena pandemia. Entonces, era una situación bastante complicada, y después de publicar esta historia, hubo una respuesta súper positiva de la gente. Entonces nos escribían a querer colaborar, y eventualmente, después de algunos días de la publicación del texto, le regalaron computadoras y ellos pudieron acceder a educación. Y de hecho, años después su mamá fue parte de una campaña que hicimos. Entonces, como que de alguna u otra manera hemos seguido en contacto, y creo que eso también puede ser como que refleja la historia, refleja cómo estas historias pueden tener impactos positivos una vez que salen a la luz, y cómo también la gente está dispuesta a ayudar cuando las conocen. También el año pasado, si no estoy mal, publicamos una historia sobre una mujer que vino con su hija y ellas tejen y empezaron a hacer gorros. Y por ejemplo, una vez les pidieron una orden de 100 gorros en 10 días y ellas, no, su capacidad máxima era 6 gorros por día y no podían hacer 10 gorros por día, y tuvieron que contratar a distintas mujeres que habían sido parte de un club de tejido que ellas tenían, y así, y era un trabajo, pero de nuevo no les voy a contar todo el reportaje, vayan a leerlo a GK. Y este reportaje creo que lo que hacía era mucho comparar el tejido con cómo es la migración. Y a mí esa historia me llama mucho la atención porque yo también tejo y mi mamá también, y eso es algo que nos conecta. Entonces creo que era muy importante como esta relación madre-hija en esta historia, que obviamente también hablaba de las dificultades que tienen las personas cuando no han podido cumplir con la regularización y les faltan documentos. Entonces habla de muchos temas, pero para mí lo que más me llamó la atención era cómo el tejido atravesaba todas estas historias. Y también yo he tenido la oportunidad, o sea, no solamente en GK el medio, también hay otra área de GK que se llama GK Studio, que ha trabajado con distintas agencias de la ONU y empresas privadas, y hace algunos años trabajamos en un proyecto que se llama Caminando, que nos llevó a distintas provincias del país a hablar con personas que o eran parte de la comunidad de acogida. Y por ejemplo conocí a una mujer en el Chota que ella tenía una casa, en su casa, en la que recibía decenas de migrantes todos los días y ayudaba, y nos contó muchísimas historias que creo que nos mostraron como que hay tantas personas que llegan en posiciones muy distintas y que hay estas personas que están dispuestas a ayudarlos. Entonces creo que esa es una parte muy importante de nuestro trabajo, y es dejar que esas historias también nos toquen, y no solo las que trabajamos nosotros personalmente, sino también esas historias que hacen otras personas que están en nuestro alrededor. Creo que eso es súper importante. Bueno, para mí creo que todas las historias que he retratado me han topado el corazón, me han hecho reflexionar que todas las personas venimos de migrantes, de alguna manera tenemos un familiar o nosotras mismos somos migrantes. Entonces eso quiero como recalcar. Y me gustaría mencionarles un proyecto muy lindo
si me ayudas, por favor, que justamente la OIM fue parte de esta construcción, a quien les agradezco mucho. Y para eso me permito leerles un pequeño texto. Siguiente, por favor. Siguiente. Sí, gracias. El proyecto se llama Somos Aves y este texto dice así. Desde el inicio de los tiempos, los seres vivos necesitan de movimiento para evolucionar y adaptarse a los entornos diversos de la Tierra, como otras especies animales y como el propio ser humano. Las aves han migrado como acto natural, ya sea para encontrar alimento, refugio o calor. Vuelan libres a distintas latitudes porque saben que el mundo entero es su hogar. Este recorrido ancestral simboliza parte vital de su existencia. Es algo que ha sucedido siempre, sucede y sucederá. Bueno, con esto les cuento, hicimos un taller en la elaboración de aves de gran escala. Fue muy bonito, compartimos con gente migrante y también comunidad de acogida. La construcción iba por parte de familias, entonces creamos estas aves. Y siguiente, por favor. Y luego, al crearlas, luego hicimos una especie de exposición y nos dimos cuenta que todos somos aves. Y ese era el punto de darnos cuenta. Y ahí viene mi reflexión de que todos en nuestra familia, en nuestro entorno, venimos de migrantes y eso hay que reconocerlo y abrazarlo. Gracias, Pepa, por esa conmovedora reflexión que nos pone, digamos, también a todos como con el corazoncito más abierto a entender que podemos estar muy cerca de lo que trabajamos, de lo que hacemos y de lo que somos. Y bueno, y ahí digamos como que la última pregunta que tengo para ustedes es un poco eso. Quisiera que nos mencionaran ustedes qué consideraciones a su criterio deberían tener los periodistas o los artistas que les interese este tema, que también vibren con poder contar historias vinculadas con el tema migratorio, para que lo tengan en cuenta, digamos, en su trabajo y puedan, digamos, seguir un poco lo que ustedes han venido construyendo de manera muy positiva en estos años de trabajo con relación al tema de migración y de derechos humanos. Pepa. Gracias. Bueno, pienso que importantísimo tener un equipo sólido que sea muy cuidadoso con el trabajo que cada una de las partes hace, que haya una investigación rigurosa porque estamos contando historias que van a salir del anonimato y que vamos a retratar de la mejor forma. Para mí es eso. Gracias, Susana. Para sumarle a lo que dijo Pepa, que también me parece súper importante y creo que ya lo mencionamos aquí, y es precisamente tomar estas decisiones conscientes y capacitarnos. Creo que es súper importante lo que tú decías, porque nadie nace sabiendo todo, y especialmente en temas de derechos humanos. Es tan importante usar la terminología correcta, las descripciones correctas, también considerar como qué información sí debemos revelar y qué información no, para también proteger a nuestras fuentes o a los protagonistas de nuestras historias. Entonces, creo que ahí mi consejo principal sería preguntar y buscar esa información, capacitarnos para poder hacer nuestro trabajo de la mejor manera, sin causar daños, por un lado, y también sin ni desinformar ni sin tergiversar la información. Entonces creo que es súper importante como seguir capacitándonos, seguir aprendiendo para poder abordar todos estos temas y nuevas realidades. Oui, la question, en fait, moi, je vais être très court. C'est prendre en compte peut-être tout ce qui va être de l'ordre philosophique, historique et politique. Voilà ce que moi, je pense que quand on fait du journalisme ou quand on est artiste et qu'on veut traiter des sujets de la migration, on doit quand même avoir ces 3 points-là en vue. Parce que notre histoire de l'humanité, elle est faite de bien de choses auxquelles il faudrait quand même
prendre en compte, donc philosophique, historique et politique. Voilà. Para Jim es básicamente que periodistas y artistas siempre tomen en cuenta que la humanidad se basa en tres cosas que son lo histórico, lo filosófico y lo político. Y entonces siempre llevar eso consigo al momento de narrar o de crear. Bueno, muchas gracias a este fantástico panel. Antes de terminar, quería, digamos, preguntar si tenemos alguna pregunta desde nuestros asistentes presenciales o virtuales para que podamos compartirla con nuestros invitados de hoy. Bueno, les voy a leer una pregunta que nos hacen en redes sociales, que es: ¿cómo manejan los medios de comunicación las narrativas sobre migración para promover la inclusión y qué papel juega la libertad de prensa en este proceso? Bueno, creo que hemos ya hablado mucho de las consideraciones que debemos tener, pero creo que yo le sumaría que es saber que tenemos ese papel, o sea, que tenemos el poder de cambiar estas realidades, de exponer ciertas realidades y de generar cambio con eso. Entonces, creo que es súper importante estar conscientes de eso y que las historias que estamos contando no van a ser historias que se van a quedar en la lectura o en la visión o en nuestros recuerdos, sino que tienen impactos reales en la vida diaria y en la vida de otras personas, no solamente en la nuestra, y puede que incluso no solamente sea en la vida de las personas cuyas historias estamos contando, sino de las otras personas que lo van a leer y se van a inspirar. Entonces, por ejemplo, y que van a entender o se van a ver reflejados en esas historias. Entonces, por eso creo que es importante pensar que no solamente estamos hablando o de nosotros o de otras personas, sino también de todo lo que esas otras personas representan o podrían representar para otras personas. Y por eso me gusta mucho lo que decías de Somos Aves. O sea, creo que todas las personas podemos relacionarnos con eso de alguna u otra manera, o conocemos a alguien que sí, y creo que eso también tenemos que pensarlo como a gran escala cuando contamos historias. Pepa. Bueno, yo no soy un medio de comunicación, yo soy freelance, pero lo que yo podría decir, aportar a esto es que sí, o sea, está bien hablar de migración, perfecto, pero también trabajemos con gente migrante. Creo que eso es importante desde los medios de comunicación. Gracias. A Jim. Ah oui, j'abonde dans le sens de Maria, parce qu'effectivement, c'est un peu tout ce qu'on a raconté à travers vos questions, Camilla, à propos de la perception des journalistes quand ils travaillent sur les questions liées à la migration. Je pense qu'il faut, à un moment donné, que le paysage médiatique soit aussi diversifié, tout simplement en intégrant d'autres regards, des regards aussi de journalistes qui sont issus de l'immigration, et de donner aussi un peu plus de parole aux concernés, c'est-à-dire les migrants eux-mêmes. Voilà. Básicamente rebotar sobre lo que acaba de decir Pepa y todo lo que hemos estado hablando, que es que el paisaje mediático también tiene que volverse más diverso, que en las redacciones existan periodistas que vienen de las migraciones, y también crear y dar estos espacios para que los migrantes puedan contar sus propias historias. Qué bueno. Bueno, yo creo que ¿tenemos otra pregunta más? Bueno, una pregunta más desde el público, un segundo. Para ustedes como comunicadores, ¿cuáles son las reacciones o acciones que esperan de los jóvenes, ya que, como mencionaron, les interesa mucho enfocar su comunicación hacia ellos? Bueno, el tema de la juventud. A Jim, te dejo de primeras. Dale.
en tout cas, ce qu'on peut faire pour la jeunesse, c'est ce qu'on a déjà commencé à faire hier à l'université publique de Quito, d'aller à la rencontre des jeunes et de leur parler de dessin de presse. Et à travers ces rencontres, donc parler de parcours. Parce que c'est des échanges qui se passent. Ces jeunes me posent des questions sur mon passé, ce que j'ai fait. Donc moi, je parle de mon parcours et on échange. Et ça change le regard. Et ça, c'est déjà beaucoup. Donc, ce qu'on peut faire effectivement à destination des jeunes, c'est de créer des espaces de rencontre pour que les barrières sautent, pour que les préjugés sautent, c'est aller à la rencontre de l'autre pour se rendre compte que ce n'est pas forcément ce qu'on raconte par ailleurs. Bueno, lo que se puede hacer por la juventud es justamente, Jim habla de sus actividades que está haciendo acá. Ayer tuvimos un taller en la Universidad Central, que vamos a volver a tener el jueves. Entonces, en estos espacios permites que se creen diálogos y en los que uno tiene que hablar sobre su recorrido personal. Entonces, para Jim es hablar de su historia y que hay esta especie de intercambio como con los chicos que no necesariamente han escuchado una historia así y ellos a su vez reflexionar sobre su propia historia. Entonces, para la juventud es crear espacios donde se rompan barreras, donde se rompan estereotipos y donde ellos se den cuenta de primera mano que los discursos que se escuchan no necesariamente son siempre ciertos. Susana. No, creo que me parece súper importante lo que decía Jim y tener espacios como este también, o sea, que se pueda transmitir a los jóvenes en el que no solamente tengamos diferentes visiones o diferentes áreas de las que venimos, sino también diferentes idiomas, por ejemplo, que creo que siempre es algo que enriquece mucho y creo que también, no solamente como periodista, pero pensando en los jóvenes en general, creo que es importante lo que decía Jim, cuestionarnos y también pensar en qué podemos hacer para cambiar estas realidades. Y pueden ser cosas pequeñas que vayan desde mi papá dijo un comentario que no era correcto y tengo que explicarle por qué precisamente está equivocado o por qué eso es esparcir narrativas xenofóbicas. Entonces creo que es pensarlo desde pequeñas acciones que tal vez puedan tener impactos muy grandes. Tal vez no todos tengamos que cambiar una ley más adelante, sino pueden ser pequeñas cosas. No hay esfuerzos pequeños por más cercanos que parezcan a nuestra realidad y creo que precisamente ahí es donde vamos cambiando poco a poco la sociedad y más que nada eso, cuestionarnos las cosas que no nos parecen correctas y ver las formas en las que podemos irlas cambiando en nuestro entorno o ya en espacios mucho más grandes. Bueno, yo me sumo a todo lo que dicen, esto de generar estos espacios, por ejemplo, en lo personal, para mí es muy raro salir a hablar sobre mi trabajo es estar detrás del lápiz y el papel, pero me parece muy enriquecedor como contarles mi visión y poder como intentar conmover o al menos explicar lo que significa todo este trabajo para mí. Bueno, pues ha llegado, digamos, el final, pero me siento muy agradecida por esta invitación, por haber tenido la compañía de cada uno de ustedes, Pepa, Susana, Jim, Ana, pues muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Realmente creo que pudimos identificar espacios, miradas, diferentes maneras de aproximarnos a esta temática de la migración. Me encanta además lo apasionados que son cada uno de ustedes con el trabajo que realizan y con la posibilidad que tienen también de llegar a diferentes públicos para relacionarse con temas que a veces son un poquito complejos de transmitir, pero que sean difíciles, no nos va a hacer darnos un paso atrás, sino yo creo que nos va a ayudar siempre a dar más pasos hacia adelante. Entonces agradecer a la Alianza Francesa también por la invitación, recordarles que allí va a estar trabajando con diferentes públicos en una agenda que pueden consultar a través de la Alianza Francesa, la agenda cultural.
y va a tener, digamos, diferentes espacios para trabajar con jóvenes y con el tema, digamos, también de la caricatura y la ilustración. Entonces, con esto damos por terminado este lindo espacio y nuevamente agradecerles a todos. Mil gracias.